Que Dios te bendiga grandemente. Está de moda en este tiempo mencionar a Dios. Hasta los impíos lo mencionan. Hasta los delincuentes, los corruptos, los políticos, la gente de todo tipo. Hasta los brujos mencionan a Dios. Pero ¿sabes qué? Puede ser que tu Dios no sea Dios con mayúscula. Así se llama el devocional de hoy. Puede ser que tu Dios con minúscula no sea Dios con mayúscula. Y encontramos fundamento en la palabra de Dios en Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Les leo la escritura. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí encontramos esta historia bien clara, y lo que descubrimos es que Jacob y su familia tenían a Dios, el Dios verdadero, el Dios con D mayúscula, pero también tenían otros dioses, como suele suceder también en este tiempo. ¿Cuáles eran los dioses que tenían la familia de Jacob? La investigación que realicé me arrojó los siguientes resultados. Uno de los dioses que tenía la familia de Jacob era el dios An, en español A-N, y era el dios que le llamaban el rey de los dioses. Era el que consideraban el dios que había hecho todas las cosas. Otro de los dioses o divinidades que tenían la familia de Jacob era el dios Enki, que era el dios de la beneficencia y le llamaban el señor de la tierra. Otro de los dioses que tenía la familia de Jacob era el dios Enlil, que era el dios del viento. Otra divinidad que tenían la familia de Jacob era la diosa Ki, le llamaban la diosa de la tierra. Era como la esposa del dios Enki. También tenían otra divinidad, una diosa mujer, la familia de Jacob, llamada Inanna, la diosa del amor y la reina del cielo. A algo se les parece seguramente esto. También tenían otro dios llamado Utu, que era el dios del sol, y otro dios también llamado Nannar, que era el dios de la luna. También encontramos entre la lista de los dioses que tenía la familia de Jacob era el dios Anuket, era el dios de la lujuria, el dios de la carnalidad, entre otros dioses. Pareciera que esto no cuadra con nosotros. ¿Qué tiene que ver? Mucho que ver, porque aunque no con esos nombres, ni esas mismas divinidades, pero mucha gente que menciona a Dios y cree que es al Dios verdadero, pero está mencionando a sus propios dioses o a un Dios con minúscula. Porque quiero decirles que el Dios verdadero se debe escribir con mayúscula. Si tu Dios lo escribes con minúscula, de hecho, te delatas. A nuestro Dios hay que respetarlo, aún en eso, hay que escribirlo con mayúscula, porque es el Dios verdadero. No significa que a un Dios falso que se le escriba con mayúscula se convertirá en un Dios verdadero. Pero así como la familia de Jacob tenía a Dios por su Dios, pero al mismo tiempo tenían esos dioses escondidos, dioses prohibidos, dice la palabra.
dioses ajenos. Así mucha gente menciona al Dios verdadero, pero en verdad adoran a otros dioses. ¿Qué dioses tiene la gente en este tiempo? Además de que piensan que creen y que aman incluso al Dios verdadero. Entre los dioses de la gente en este tiempo está el Dios del ego, el Dios ello, que en griego es ego. ¿Y a qué nos referimos por el Dios ego? En primer lugar, el Dios que nos lleva a amarnos primero a uno mismo. Dios dice que nos amemos, pero no primero a nosotros. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero uno de los dioses que hoy adora la gente es su propio ego, concentrado solo y exclusivamente en sí mismo. De hecho, que vivimos la era del individualismo. Esa posición, esa forma de pensar, de ser y de actuar que ha desplazado los valores y las prioridades, como la familia. No solo los conceptos, sino los hechos de la familia. Por eso hoy las familias están fragmentadas, porque luego, por ejemplo, a un hombre que teniendo su mujer y habiendo hecho compromiso con ella o teniendo sus hijos, se le antoja por enamorarse de otra, fácilmente abandona a su mujer y a sus hijos y se va con la otra. Eso se llama individualismo. Ese es el Dios ello, el Dios ego, el que se adora a sí mismo, el que se pone como el primero en la vida. Nosotros no somos primero en nuestra vida. Primero es Dios. Y luego nosotros. Y no yo, sino nosotros, es decir, en conjunto, en familia, en comunidad. El segundo Dios que hoy adora la gente es el Dios del libertinaje. Este Dios se llama antinomismo. ¿Y en qué consiste el antinomismo? En pensar o creer que no estamos sujetos a ninguna ley moral ante Dios. Otro de los dioses que la gente tiene hoy, como lo tuvieron la familia de Jacob, es el dios Eros, el dios del placer sexual, la sensualidad y la carnalidad, como el dios Anuket en el tiempo de la familia de Jacob, el dios de la carnalidad, de la frivolidad, de la lujuria, de la sensualidad. Es asombroso cómo en las redes encontramos mujeres, igual hombres de toda edad, exhibiendo su desnudez. Eso se llama sensualidad. Es que todo está concentrado en el ser humano y nos hemos apartado del Dios verdadero. Y la gente no quiere nada que tener que ver con Dios. Le ofende escuchar a la gente hablar de la palabra de Dios y de Dios mismo. Hay regiones del mundo, hay continentes enteros donde le tienen un odio a Dios, un rechazo a Dios. Incluso tienen dichos de ofensas contra Dios. Esa es la verdadera sociedad que vivimos. Una sociedad endiosada en sí misma. Y muchos mencionan al Dios verdadero, pero teniendo estos dioses como aquella familia de Jacob. Por eso el tema de esta palabra es: puede ser que tu Dios, con minúscula, no sea Dios. Otro Dios que hoy tiene la gente, aún pensando que aman y creen en el Dios verdadero, es el Dios Baco, el Dios del licor. Hoy más que nunca la sociedad se emborracha. Hay países que se enorgullecen de estar en la lista top de los países que más consumen cerveza y licor. El dios Baco. Hay gente que se emborracha y en su borrachera dice que ama a Dios, invoca a Dios. La Escritura en diversos lugares dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Hay gente que mientras está en un lugar disque adorando a Dios, luego está inundando su cuerpo de licor, emborrachándose. Entonces tu Dios no es el verdadero Dios.
Otro de los dioses de la gente hoy es el dios Mamón, Mamón o Mamón, el dios del dinero. No vamos a negar que a todos nos atrae el dinero, a todos nos gusta el dinero, pero una cosa es que nos guste algo y otra cosa es que nos dejemos dominar por ese algo que nos guste. Claro, las cosas del mundo son atractivas, no lo estamos negando, pero lo importante es tener dominio propio sobre estos dioses y entregar esos dioses. El dios del dinero es el que tiene también esclavizada a mucha gente. Hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios, pero sí tiene para buscar el dinero. Estas cosas es necesario que las busquemos, las cosas terrenales, que nos ocupemos de ellas. Dios nos da, por ejemplo, 8, 10 o hasta 12 o 14 horas al día de las 24 para que nos ocupemos de las cosas terrenales. Pero también Dios nos da la vida para que nos ocupemos de Él, de lo eterno, de lo celestial. Porque al fin y al cabo todo el mundo quiere ir al cielo, pero medio mundo no quiere tener nada que ver con el Dios del cielo. También vivimos en el tiempo donde la gente se ha vuelto politeísta, es decir, tener varios dioses. Por ejemplo, el sincretismo y el ecumenismo. Es arrolladora la corriente del pluralismo religioso. ¿A qué nos referimos? A que mucha gente asume ya que el Dios de aquella religión es el mismo Dios de esta, y a esa conclusión está llegando la gente. No, señores, Dios es Dios. Y los dioses son dioses. Por eso vamos a llegar al punto a ver las diferencias entre el Dios verdadero y los dioses comunes. El Dios verdadero no solo exige prioridad, el Dios verdadero exige solo el primer lugar en nuestras vidas. Eso vimos en este pasaje. Dice en el versículo 1 de Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Dios le dice a Jacob que tiene que deshacerse de todos los dioses falsos que tiene su familia. Así de sencillo. El Dios verdadero es el Dios que exige pureza, que exige integridad, que seamos rectos, que seamos íntegros. No que seamos impecables, porque solo Él es impecable, pero que vivamos apartados y distinguidos de lo malo, de lo pagano. También el Dios verdadero exige una verdadera obediencia. Dios no se conforma ni acepta una obediencia a medias. No, con Dios no se vale eso. Además, Dios exige que le demos culto a Él, que tengamos nuestro ser dispuesto y también nuestro tiempo para Él. En el versículo 7 dice de Génesis 35, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es que Dios quiere que lo amemos de verdad, totalmente, con todo nuestro ser. No puedo decir que amo a Dios y al mismo tiempo estarme inundando mi cuerpo con una botella de licor. Igual, no puedo decir que amo a Dios y siendo un adúltero, un fornicario. No puedo decir que amo a Dios y luego estoy insultando con palabras suaves o palabras soeces a los demás, pero estoy pecando. El Dios verdadero no tolera esas cosas. Por eso el tema de hoy puede ser que tu Dios no sea Dios. Jacob tuvo que deshacerse de los dioses. Dios se lo exigió. Y dice la Escritura que solo de esa manera tuvieron la victoria ante sus enemigos. Lo mismo exige Dios hoy. Que si de verdad crees en el Dios verdadero, tienes que abandonar los dioses, tienes que entregar los dioses que ya hemos mencionado. Es hora de concluir. Quiero orar. Gracias, mi Dios, por mostrarnos la verdad. La verdad duele muchas veces, Señor. Y vivimos en un tiempo donde a la gente le ofende la verdad, pero abrazan la mentira. Hoy a la gente le encanta que le endulcen con la mentira, pero detestan la verdad. Mi Dios, tu palabra es la verdad. Y hoy nos has hablado acerca de este tema. Es hora de reflexionar si de verdad estamos creyendo y amando al Dios verdadero o a los dioses falsos. Ojalá que hayan personas que en esta hora reconozcan que es el momento que tú les llamas a tirar
los dioses falsos que hayan en sus vidas, para amar y servir al Dios verdadero que eres tú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.